Hablemos del latigazo cervical. Seguro es una lesión que han escuchado por ahí, casi siempre relacionada con accidentes de coche, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces no se entiende bien qué es. Y créanme, es mucho más que un simple dolor de cuello. Así que hoy vamos a desmenuzar qué es, cómo sucede y lo más importante, cómo la fisioterapia de hoy en día nos ofrece un camino súper activo para recuperarnos. Para empezar, vamos a ponerle números a esto para ver la magnitud del problema. Miren esa cifra, 60.2. A lo mejor así solita no dice mucho, pero estamos hablando de los nuevos casos por cada 100.000 personas al año, y eso solo en España. Esto nos da una idea clarísima de lo común que es. No es una lesión de esas raras, para nada. Es una realidad que pasa muy seguido en nuestras calles, y entenderla es el primer paso para tratarla como se debe. Entonces, ¿qué es exactamente el latigazo cervical? Bueno, la clave está en ese mecanismo de aceleración-desaceleración. Imaginen por un momento el movimiento tan brusco de un choque. Toda esa energía no se esfuma. ¿A dónde se va? Se transfiere directo a una de las partes más delicadas y complejas que tenemos, el cuello. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la biomecánica. ¿Qué es lo que pasa en esos milisegundos del impacto? Porque no es un solo movimiento, ¿eh? Es toda una secuencia súper violenta de dos fases que obligan al cuello a moverse mucho más allá de sus límites normales. A ver, primero la hiperextensión. El coche recibe el golpe y es empujado hacia adelante, y con él nuestro cuerpo. Pero la cabeza, por pura inercia, se queda atrás. Esto provoca que el cuello haga una curva como en forma de S, estirándose bruscamente hacia atrás. Y justo después pasa todo lo contrario. La cabeza sale disparada hacia adelante en una hiperflexión, justo como el chasquido de un látigo. De ahí el nombre. Y claro, esta secuencia tan violenta tiene consecuencias. Durante la hiperextensión, todo lo que está en la parte de adelante del cuello se estira, mientras que lo de atrás se comprime. En la hiperflexión es justo al revés. Como podemos ver en este diagrama, los músculos profundos de la nuca, como el esplenio y el semiespinoso, junto con ligamentos y discos, sufren un estrés tremendo. Ahora, aquí viene lo interesante. El resultado de este trauma no es nada más un dolorcito localizado en el cuello. El latigazo cervical es un síndrome, y eso quiere decir que tiene un abanico de síntomas súper amplio que puede afectar a todo el sistema. Claro, el dolor de cuello o cervicalgia es el síntoma principal, obvio, pero fíjense bien en la lista. Dolores de cabeza, mareos, incluso hormigueo en las manos o dolor en la mandíbula. ¿Por qué? Porque el movimiento es tan brusco que puede afectar los nervios que van a los brazos o incluso la articulación de la mandíbula. Por eso decimos que es mucho más que un simple dolor de cuello. Y bueno, para ponerle un poco de orden a todo este caos de síntomas, los profesionales usan una clasificación. La más famosa es esta, la de la Quebec Task Force. Va desde un grado 0, que es sin síntomas, hasta un grado 4, que ya es algo serio como una fractura. La mayoría de los casos caen en los grados 1 y 2. Y esta tablita es súper importante porque nos dice qué tan severa es la lesión y ayuda a guiar el tratamiento. Y ahora sí, pasemos a la solución. ¿Cómo se trata de verdad un latigazo cervical? Pues toda la evidencia científica apunta, y bien clarito, hacia una sola dirección. Un enfoque activo donde la fisioterapia es la protagonista. Pero esperen, antes de seguir, tenemos que derribar un mito. Por años, la imagen clásica del latigazo cervical era alguien con un collar incierto. La pregunta del millón es, ¿de verdad sirve de algo? Pues la respuesta, según montones de estudios, es un no rotundo. Esta frase lo deja clarísimo. Piénsenlo, la inmovilización por mucho tiempo hace que los músculos del cuello se debiliten, se nos olvide cómo movernos bien y hasta nos dé miedo intentarlo. Y todo eso es la receta perfecta para que un problema se vuelva crónico. Entonces, si no es inmovilizar, ¿qué es? Moverse. La fisioterapia moderna para el latigazo cervical se basa en que la persona participe activamente para recuperar la función, la movilidad y sobre todo la confianza en su propio cuello. Una de las técnicas clave es trabajar sobre los puntos gatillo miofaciales. Estos son como unos nudos súper irritables en los músculos, que no solo duelen ahí donde están, sino que, como se ve increíble en estas ilustraciones, irradian el dolor a otras zonas. De hecho, son los culpables de muchos de los dolores de cabeza que vienen con el latigazo, y técnicas como la punción seca son súper efectivas para desactivarlos. Otra técnica que es una maravilla es la reprogramación óculo-cervical. A ver, resulta que hay una conexión neurológica súper fuerte entre los ojos y los músculos del cuello. Con la lesión, esta conexión se altera, así que esta técnica busca restaurarla. Primero se separan los movimientos, ojos sin cuello, cuello sin ojos. Luego se vuelven a juntar de forma controlada. Es como volver a calibrar el GPS interno del cuerpo.
Oigan, ¿y qué onda con el hormigueo en las manos? Muchas veces eso se debe a que se irrita el plexo braquial, que es el manojo de nervios que va del cuello al brazo. La movilización neuromeningia usa técnicas manuales muy suaves, muy específicas, para quitarle tensión a esos nervios y que vuelvan a deslizarse bien. Y así, adiós a esos síntomas tan molestos. Y con esto llegamos al punto más importante de todo este análisis. Si hay una sola idea que se tiene que quedar grabada sobre el tratamiento del latigazo cervical hoy en día, es esta. La recuperación no es algo pasivo que simplemente nos sucede, no, es un proceso en el que tenemos que participar. Un buen programa de fisioterapia personalizado que combine terapia manual con ejercicios, que nos eduque sobre lo que pasa y que nos ayude a regresar poco a poco a nuestras actividades, es la mejor estrategia para recuperarse por completo y evitar que esto se vuelva un problema de por vida. Y esto nos deja con una última reflexión. En esta época, en la que muchas veces buscamos la pastilla mágica o la solución pasiva, el caso del latigazo cervical nos recuerda una verdad fundamental. Para nuestro sistema musculoesquelético y quizá para muchas otras cosas en la vida, será que el movimiento, bien guiado y dosificado, es en realidad la mejor medicina que existe.